Es miércoles de mesa, me da muchísimo gusto saludar como siempre a don Pepe, a Roy Campos, a René Casados. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Y bueno, pues vaya que hay temas en la agenda. Yo propongo y ustedes lo disponen, como dijeran los clásicos. Pero bueno, está el muy breve mensaje de ayer del presidente de la República, el tema del INE que me parece de lo más apetitoso y la vacunación, si quieren agregar uno más. Pero si gustan, le damos una primera vuelta a la mesa, don Pepe, con una provocación y el informe de ayer. Adelante. Sí, cómo no, Mario. Buenas tardes. Mira, en realidad lo de ayer, pues no, fue uno más, fue una mañanera nada más que el presidente hablando de corrido. Eso fue todo. Yo no veo que aportara nada más, ni siquiera estribillos nuevos. Lo novedoso fue que en esta mañanera de ayer fue vespertina, habló de corrido. Pero pues sigue haciendo en todo, introduciendo sus argumentos y actuando y maniobrando para su partido, para el partido oficial, para que gane, lo cual es natural en cualquier democracia. Lo que no es natural ni democrático es su guerra para demoler al Instituto Nacional Electoral y de paso llevarse entre las espuelas también al sistema electoral, porque por lo visto y según lo que dice y lo que afirma Mario Delgado, no solamente quieren acabar con el INE, sino también de pasada a cambiar el sistema electoral para construir su propio sistema electoral. Vaya. Bueno, pues don Pepe, vamos ahora con Roy. Y Roy, dime una cosa, ¿fue informe o templete? Tú dime. Pues, a ver, fue templete, cumplió, digamos, lo platicamos ayer, un mensaje muy corto, cumplió el requisito. O sea, pasó esta aduana de sus informes trimestrales, no había así tampoco mucho que informar. Bueno, la cuarta parte prácticamente del informe se dedicó a leer los títulos de los libros que han reeditado, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? ¿No? Todos los presidentes reeditan libros, todos los fondos de cultura, todos hacen la SEP, todos hacen eso, pero se puso a leerlo y no tenía ningún sentido. Pero bueno, ¿a qué le dio énfasis? Uno, a la crítica del ejército, de una vez para parar, no estamos militarizando, sin mencionar el nombre, insinuó lo de Genaro García Luna, como diciendo un secretario de Seguridad, mencionó a Iberdrola, ¿no? Que a la CFE no la ningunearán, no la volverán a ningunear, ¿no? Un asunto más ideológico de repente que informe por más, ¿no? Entonces pasó el trámite, digamos, porque además no lo hizo igual que el año pasado fue finales de febrero, principio de marzo, que era lo que el 3 meses tocaba, de 1 de diciembre a finales de marzo, principios de marzo. Hoy lo hace justo al inicio de la campaña electoral. Entonces cumple el trámite. Coincido con Pepe, no hay mucho que comentar, tampoco violó la ley, tampoco, es cierto, casi pidió el apoyo a su proyecto, pero sin violar la ley, no fue nada burdo, y fue un informe que pudieras haber hecho cualquier presidente de cualquier partido, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, o sea, dando su visión de gobierno. Una vez dicho eso, coincido con Pepe. Bien, vamos a lo del INE. A ver. Exacto. Lo del INE, además de la intención, como dice Pepe, como de hacerse de más poder, porque es cierto, es un presidente que le gusta más el poder que tenían los presidentes anteriores, porque ese poder lo tuvieron los presidentes anteriores antes de la creación del IFE. O sea, entonces, más allá, también es parte de una narrativa de campaña. O sea, es una narrativa de campaña. En toda campaña que él ha hecho, siempre ha tenido que pelear, y digo él, aunque él no vaya a estar en la boleta, pero su partido, siempre ha tenido que pelear contra un poder absoluto que le quiere robar, hacer fraude y que tiene que vencer. Hoy él es el poder. Hoy él es el poder. Entonces, ¿a quién tiene que vencer? Y entonces presentar al INE como el organismo que está intentando que Morena llegue es parte de una narrativa de campaña. Y obviamente el INE no va a cambiar de aquí a junio. Tampoco Morena va a cambiar de aquí a junio. El discurso lo va a mantener. Había yo planteado la idea de un comentario sobre el informe, pero bueno, pues ya se ligaron al tema del INE, que me parece que trae muchas derivaciones. Adelante, René, te saludo con gusto. ¿Qué tal, Mario? Sobre el informe, yo lo que te quiero decir y les digo, un fuerte abrazo,
es que es el informe no informe, ¿eh? Es un mensaje político de su discurso, de su propaganda, de su particular modo, manera de ver la historia, de reforzar su narrativa. Es su visión optimista, triunfalista y voluntarista, aunque se diga pues que no podía ser de otra manera. Es plenamente un acto de comunicación. Objetivo es posicionar, reposicionar, fortalecer su discurso, esta propaganda que menciono, su mensaje y su relato. 1000 mañaneras no necesariamente hacen gobierno ni decenas de informes, no informes. Como decía don Pepe, platiqué con él en la mañana, este gran infomercial que yo también le doy en llamar en su autopromoción su gran spot. Pero bueno, ya mencionó Roy puntos esenciales sobre las Fuerzas Armadas, yo diría, agregaría derechos humanos, y ya tendremos tiempo para ver. Un error, se vuelve a equivocar, se le enreda siempre el tema de las mujeres y se equivoca con el artículo 325 del Código Penal de decir que solamente a partir de su gobierno, aunque lo dijo con otras palabras, se registran los homicidios de mujeres como feminicidios. Pero bueno, el INE, para mí, hay una sospecha ahí de incurrir en una suerte de aquel fraude patriótico en tiempos de don Miguel de la Madrid y con Bartlett como secretario de Gobernación, que ahora escuchaba yo en los noticieros y analistas le empiezan a llamar fraude preventivo. Y como dice don Pepe, una vez más sigue esa escalada de pegarle a las instituciones, pero pegarle a un árbitro y a una institución como el INE en la coyuntura de las elecciones y como está el país y las crisis que vivimos, es por lo menos absolutamente contraproducente. Y el presidente se pone como garante, como el gran guardián, como el gran vigilante, cuando el presidente lo único que tiene que hacer es respetar la Constitución y la observancia de las leyes, Mario. Bien, René, pues muchas gracias por este primer comentario. Ahora, ya entrados al tema del INE, quiero dejar a la mesa un par de reflexiones que en lo personal considero gravísimo cualquier insinuación sobre acabar con el INE. Ya no digan el acto mismo, pero cualquier insinuación a la que de hecho se suma Ricardo Salinas Pliego con una columna el lunes pasado. Pero mi punto es el siguiente, es decir, ¿qué saben ellos o qué les preocupa desde ahora? ¿Qué datos tienen o qué otros datos tienen sobre la elección cuando todo parece favorecer a Morena? ¿Qué datos tienen entonces para reventar la elección desde ahorita? Es decir, ¿es una especie de seguro o qué es? Además, es el mismo INE con el mismo presidente consejero que garantizó condiciones, derechos y todo para que todos quienes están hoy gobernando llegaran a hacerlo. Lo dejo ahí, don Pepe, adelante. Tienes toda la razón, Mario. Mira, en el fondo lo hemos discutido, de que de pronto el presidente no se siente tan seguro porque su partido no ha cuajado como tal, no tiene las estructuras nacionales que le permiten a un partido enfrentar elecciones locales, porque a pesar de que nosotros en los medios le damos una dimensión nacional a las elecciones del próximo 6 de junio, el hecho es que todas son elecciones locales. Las 15 elecciones de gobernador, hasta las elecciones de los diputados federales tienen dimensión local porque representan fuerzas locales. Y en el terreno local, el presidente sabe que es débil Morena para competir. Por eso ha tenido que sacar todo y hacer lo que no tenía pensado. Lo ha hecho y lo que está haciendo. Y tan preocupado lo tiene el no retener la mayoría calificada, porque yo insisto, no va a perder la mayoría, pero sí está en riesgo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y eso le quita posibilidades de cambiar la Constitución. Esa es su gran preocupación. Y en aras de ganar esa parte de la elección, no le importa, como nunca le ha importado, por objetivos electoreros de cortísimo plazo, sacrificar hasta el sistema electoral que tenemos.
Ese es Gracias. lo que a mí me preocupa. Gracias, A ver, Mario, don Pepe. pues, Roy. voy a hacer hipótesis, porque qué estará en la mente, pues solo ellos sabrán, ¿no? Pero bueno, todo lo podemos trabajar vía hipótesis, ¿no? Además de la narrativa, de que necesito una campaña en donde necesito vencer a un poder, y ese poder ya no lo tiene el PAN, ya no lo tiene el PRI, ya no lo tiene el PRD, ya necesito ese poder, pues verlo ahí, y además, digo, ya se asoció con los de empresarios, etcétera, que no quieren permitir el avance, ¿no? Entonces ya, digamos, lo ubicó como, más allá de la narrativa es, uno, quejarse del INE adelanta conflicto, ¿no? Va a haber un resultado electoral donde ya puedo decir, se los dije, ¿no? Un poco para los... Dos, inhibe posible intervención del INE mismo para parar campañas. Es en campaña el INE decir, no se vale que hagas esto, ¿no? Ahí tienen al INE metiendo, ahí tienes al árbitro metiéndose en la contienda y no permitiendo. Tres, se antoja que va a ser una campaña en donde la oposición va a ser muy fuerte contra el presidente. O sea, le va a sacar, que si el video del hermano, que si tal, le va a sacar la oposición cosas fuertes contra el presidente, que es el activo de Morena. Y entonces el presidente va a querer contestar. Y entonces también están inhibiendo al INE que pueda restringir la respuesta del presidente. Entonces, todo está pensado para la campaña política. Más allá, Pepe, lo acepto, de la intención de acabarlo y hacerte de todos los órganos electorales. No, pero ahorita lo estoy viendo ya más en campaña. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver con una preparación de campaña, porque el INE va a intervenir, el INE va a estar revisando cosas, va a estar viendo los spots, los discursos, los gastos, la participación de funcionarios públicos, de servidores de la nación. Y hay que recordar, la campaña va a ser en medio de la vacunación, de la pandemia, de violencia política. O sea, va a estar muy complicada la campaña. Bien, Roy. Adelante, René. Mario, yo creo que, como lo deja claro Roy, ambas opiniones se complementan. Lo que dice don Pepe es absolutamente incontrastable, y ahí están los hechos y ahí está el historial. Sí, el poderosísimo presidente, con la animalidad política que tiene, sí, ha demostrado a través de lustros cuál es su posición en torno a las instituciones. Ahí está el dicho, claro, él se protege y dice sus instituciones, no las instituciones. La ofensiva y el ataque versus el INE, el presidente consejero y algunos consejeros más, es desde el día 1. El que se hable a manera de hipótesis que un jugador tan avesado como es el presidente en esta ofensiva, como estratega polarizador, sabiendo de la importancia de la invención del adversario, del enemigo, del antagonista, de los villanos, tiene muy a modo, como dice Roy, para lo inmediato en la campaña, esto, y que se conjuga con muchas opiniones que lo que dicen es que abiertamente el ataque y la ofensiva táctica en este momento contra las autoridades electorales es para que, si las cosas no salen bien, como Morena y el presidente puedan pensar, alegar ese famoso alegato que es ya un síndrome, que aparte lo han manejado magistralmente, entre comillas, el síndrome de las elecciones ilegítimas, el fraude electoral. Y entonces, pues digo, previenen, ¿sí? Y están tratando de crear esa atmósfera por, como menciona Roy, lo que puede venir, y como menciona don Pepe, lo que casi está en la naturaleza de un partido como Morena y de un gran jugador político, sobre todo en el plano electoral, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, Mario. Bien, René, pues yo lo que veo ante el proceso electoral que viene es que aquellas asideros políticos que pudo haber tenido el presidente, más que asideros, aquellos bombas electorales que pudo haber tenido, pues se ha quemado muchas. Está el caso Lozoya, el caso Ancira, el caso García Luna, el caso Duarte Chihuahua me refiero. Es decir, ha quemado todas las naves, lo hizo el año pasado, durante el año pasado, la rifa del avión, el tema de los expresidentes, todo, o sea,
Creo que no hay nada más. Creo que no hay nada más. Cabeza de vaca te faltó victoria en este mencionar. país, pero entonces, ¿qué saben ellos? Esa es mi pregunta. ¿O qué les preocupa, Roy? O don Pepe, perdón. Su única narrativa es la misma que que ha estado machacando y que para todos sus feligreses, porque no son militantes, son sus feligreses, todos ellos han aceptado la narrativa multiusos. Les sirve hasta para responderle al Departamento de Estado que reclama derechos humanos en México, le sirve para responder al artículo 19 que critica a San Juana Martínez y al gobierno de la República. Es la narrativa multiusos, la lucha binaria entre conservadores y liberales. Y esta visión binaria de la realidad es lo que está definiendo el discurso y las actitudes del presidente. Y curiosamente, esto lo explicó desde el año pasado una historiadora, Erika Pani, y les voy a citar cómo describía la historiadora Pani la política de hace 150 años. Dice, en el México del siglo XIX, transformar al contrincante político en enemigo significó no discutir problemas legítimos, implicó suplantar el diálogo y la negociación con el enfrentamiento. Esto era hace 150 años, pero no sé si a alguno de ustedes tres le suene familiar. Vaya que sí. Roy, pues alguna conclusión, algún último comentario. Sobre el INE nada más, mira, del INE pienso yo, el INE como institución está pagando un pecado de origen por culpa de los partidos anteriores, porque para nombrar a los consejeros los partidos se asignaban cuotas y decían, le toca 3 al PRI, o sea, y así llegaban los consejeros. Eso no quiere decir que los consejeros hayan actuado mal, no es culpa de los consejeros, es culpa de los partidos que hacían ese mecanismo de distribución de consejeros del INE, y entonces del INPE y del INE. Pero los consejeros han actuado perfectamente, o sea, yo no tengo ninguna cuestión. Las 3 últimas de resoluciones del Instituto Electoral, la de la paridad, que obligó a los partidos a poner mujeres como hoy están en el Ejecutivo, que es en gubernaturas, sobre la sobrerepresentación, que hace que se respete algo que dice la Constitución, y sobre la fiscalización, que tal vez puede sonar una pena muy dura, pero es la pena de ley. La respuesta de Morena es una aceptación de culpa de alguna manera, porque cuando dice, con lo de la sobrerepresentación, ¿quieres evitar que forme una mayoría? Están aceptando que lo que buscaban era hacer chapulineos, es decir, estaban aceptando que estaban prestando candidatos a otros partidos para después traérselos, es decir, sí quiero hacer esa trampa a la ley para no cumplir la Constitución. Y en la segunda, lo que argumentan es, la prueba de que estaba en el INE es que antes no lo hacía. Es decir, sigue sin hacerlo, sigue dejando que se viole la ley. Si la ley te decía que si no presentas informe de gastos en precampaña, no eres candidato, el INE simplemente siguió esa ley. Pero es que antes no lo hacías. Pues, antes no lo hacía, a lo mejor, pero qué bueno que ya lo hace, si eso dice la ley. Pues sí, pero no importó igual. Digamos, no le importó lo mismo a Morena cuando se le negó el registro a Margarita Zavala. Es decir, las reglas las hicieron ellos, Roy, y estoy de acuerdo contigo. Las reglas las hicieron ellos, nada más que ya no les gustó. Y mira, nada más un toque informativo que ahora sí pues le cayó a René de primera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que los mensajes de 100 primeros días del presidente López Obrador y del gobierno en abril y junio del 19 corresponden a la definición de propaganda gubernamental. Toma, Adelante, René. Dice la poesía, lo he platicado en otras ocasiones con don Pepe y con Roy, te lo digo y se lo digo a nuestro auditorio, es demasiado sospechoso coincidir tanto. Mencioné que esto no era más que propaganda. Es la realidad y solo la realidad. Mario, un fuerte abrazo a todos. ¿Sí? Bien, pues. Y nada más, nunca por último, sino al último, lo que yo digo y reafirmo, el presidente tiene que ser no garante, no salvador,
No necesitamos redentores, salvadores ni vigilantes. Tiene que cumplir con la ley y no volverse agente disfuncional y de riesgo, sino de equilibrio para las elecciones. Es inaudito, está más allá del surrealismo, prepararse para un fraude electoral en contra del gobierno y con uno de los presidentes, si no el presidente más poderoso de los últimos tiempos. Muchísimas gracias, fuerte abrazo a todos. Gracias y muchas gracias a todos por esta participación y esta mesa.